Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartirles algo que me han estado preguntando, pues ahora sí que en mis redes sociales, aprovechando que el tema de los gastos médicos mayores está sonando mucho. La verdad es que muchas personas preguntan, oye, ¿por qué las pólizas están tan caras? Yo quiero cuidar mi salud, pero veo que las pólizas de gastos médicos mayores, escucho a muchas personas quejándose porque están subiendo los precios, están carísimas, está insostenible, que no se pueden pagar. Y bueno, aquí te voy a compartir algunos tips de si ya tienes gastos médicos mayores, ¿qué hacer para que tu póliza de gastos médicos mayores no sea tan cara? Y ojo, quiero hacer el comentario que esto no es exclusivo de una sola compañía de seguros, sino que muchas aseguradoras están enfrentando esta situación y muchos asegurados estamos viendo que nuestra póliza sube de precio año con año, con año, con año y siempre va subiendo independientemente de que uses el seguro médico o no. La póliza de gastos médicos mayores te va a costar más, pero aquí hay muchas personas que toman la decisión de decir, ¿sabes qué? Está carísima, me está subiendo muchísimo, yo ya no voy a pagar gastos médicos mayores. Adelante, no pasa nada, puedes decidir dejar de pagar tu póliza, no tienes ninguna penalización. El único tema ahí es que podrías estar perdiendo tu antigüedad y que podrías estar poniendo en riesgo todo tu patrimonio. Yo sé que las pólizas son caras, realmente, pues caras en el sentido de que a veces lo vemos como un gasto y que decimos, híjole, no quisiera estar gastando 40, 60, 80, 120,000 pesos, 200,000 pesos cada año en una póliza de gastos médicos mayores familiar, o incluso con personas que ya tienen más de 60 años y que sus renovaciones están llegando en 150,000, 180,000, 230,000. Bueno, pues es un punto importante revisar qué podemos hacer al respecto para que las pólizas de gastos médicos mayores no nos estén subiendo tanto de precio. Y bueno, lo primero que te quiero compartir es que hay pólizas de gastos médicos mayores, o sea, todos los factores que influyen en el precio de una póliza de gastos médicos mayores. Vamos a arrancar de aquí hacia arriba. Lo primero que vamos a ver es la suma asegurada. Déjame cambiar de plumón porque no me gusta cómo casi no se ve. Y bueno, lo primero que vamos a ver aquí es la suma, se ve igual, asegurada. Y tenemos que entender que la suma asegurada que nosotros tenemos en nuestra póliza de gastos médicos mayores es la cantidad que la aseguradora está dispuesta a pagar cuando nosotros enfrentamos alguna situación de salud. Dime si alguna vez, coméntame aquí rápido algún caso, si has tenido. ¿Te has enterado de algún familiar que llega a un hospital privado y tómala, es una enfermedad catastrófica y ya se le hizo una cuenta de 3, 4, 5 millones de pesos y al final tuvo que andar vendiendo casas, coches, pedir prestado y ni así la alcanzó a librar? En ese sentido, te quiero decir lo siguiente. Ojo, me refería, no la alcanzó a librar en el tema de pagar toda la cuenta de hospital, porque a final de cuentas recuperas tu salud, sales del hospital y puedes continuar tu vida, pero el tema patrimonial, el tema de tu capital, de tu casa, de tu dinero, pues ya volvió a ser totalmente diferente porque se te fue muchísimo dinero en una cuenta de hospital. Entonces, la suma asegurada que tú ves en la carátula de una póliza de gastos médicos mayores, si es una suma asegurada literal, pues viejita, o sea, si tu póliza ya tiene muchos años o varios años, quizás esa póliza de gastos médicos mayores tenga una suma asegurada de las que se conoce como sin límite. Si tu póliza de gastos médicos mayores actualmente tiene una suma asegurada sin límite, significa que literal la aseguradora va a pagar y pagar y pagar y pagar y pagar y pagar y pagar un siniestro hasta que literal puedas recuperarte al 100% de esa enfermedad o pues que ocurra el tema de fallecimiento, ¿no? Porque no la libraste. Pero en este caso entonces puedes ver, hay gente que dice, oye, pero es que ¿cuánto se gasta en una enfermedad catastrófica? Así de bote pronto yo te podría decir que en una enfermedad catastrófica, si llegas al hospital y pasa algo grave, pues a lo mejor el gasto promedio en una enfermedad catastrófica va a ser de 1,100,000, 1,200,000 pesos. Obvio, hay enfermedades catastróficas que rápido la libraste con el infarto y fueron 600,000, pero puede haber enfermedades catastróficas
que no la libras ahí y sigues con tratamiento, con cirugías y todo. Es más, un cáncer de esos complicados se puede llevar, no sé, 5 millones, 10 millones, 30 millones, 50 millones de pesos. Esto no me lo creas a mí. Si tú ya tienes una póliza de gastos médicos mayores, métete a la página de internet de la aseguradora y busca entre toda la información que te comparte el informe corporativo del año pasado, porque normalmente las aseguradoras te van a compartir cuánto dinero se están gastando en el pago a siniestros y cuánto dinero han pagado en los casos más caros, en los más catastróficos. Y entonces vas a ver siniestros en donde la aseguradora ya pagó 50 millones, 70 millones, 80 millones de pesos. Y ahí es cuando dices, híjole, pues es que sí, pinches pólizas están carísimas, pero a final de cuentas te tocó sacarte la lotería en sentido contrario. Y qué bueno que tenías la póliza de gastos médicos mayores, porque de verdad yo no conozco así directo a una persona que traiga 30 millones de pesos listos para pagarlos en una cuenta de hospital, 50 millones de pesos listos para pagarlos en una cuenta de hospital. Entonces, pues, como dicen por ahí, las pólizas de gastos médicos mayores pues son un mal necesario. Pues sí, son carísimas, pero también hay otro dicho que dice, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y neta no tenerlo, porque todo el mundo hemos pensado en, ay, ya llegó la renovación y híjole, está carísima. Y si ya no la pago, pero bueno, a final de cuentas, en mi caso particular, yo siempre termino pagando la renovación de mi seguro de gastos médicos mayores, porque bueno, pues si pasa cualquier cosa, la neta es que no tengo los millones de pesos en una cuenta de banco o no tengo 30 casas como para decir las vendo y pago la cuenta de hospital y quién sabe si así la alcance a librar en el tema económico, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso decido sí pagar la renovación de mis gastos médicos mayores. Oye, pero la renovación llegó carísima. Sí, pero entonces te voy a compartir algunas cuestiones que tú puedes hacer para que esa póliza de gastos médicos mayores no incremente tanto su precio. Ojo, si tú tienes una póliza de gastos médicos mayores y ya tiene muchos siniestros abiertos o un siniestro considerado como catastrófico, no es cuestión de una aseguradora en lo específico. Las aseguradoras no te van a permitir hacerle modificaciones a esa póliza de gastos médicos mayores y literal te van a orillar a decir, ¿la pagas como llegó en la renovación o simplemente la dejas de pagar, ¿no? Pero entonces, bueno, ahí te va. Suma asegurada sin límite, pues literal teníamos ahora sí que todo el dinero ilimitado para que se pague en algún siniestro. Ahora bien, hay otra opción. Tu póliza de gastos médicos mayores puedes quitar el tema de sin límite y tener una suma asegurada establecida, es decir, con un límite. Ahorita normalmente todas las aseguradoras, a veces vas a ver 5 milloncitos más, 5 milloncitos menos, pero casi todas ahorita te están ofreciendo 170, o sea, de ahí para arriba y para abajo, 170 millones de pesos de suma asegurada por padecimiento. Ojo, si es una póliza familiar en donde está papá, está mamá, están 2 hijos, 3 hijos, estos 170 millones de pesos son por padecimiento por persona. O sea, si a papá le pasó un tema de un infarto, hay 170 millones de pesos para atender el infarto del papá. Si al hijo, al primer hijo, le pasó un tema de insuficiencia renal, canceladísimo, pues hay 170 millones de pesos para atender esa insuficiencia renal. Y luego resulta que a la mamá le apareció un cáncer de mama, bueno, pues hay otros 170 millones de pesos para resolver el cáncer de mama. Y luego resulta que al segundo hijo le apareció un tema de espondilitis anquilosante, lo menciono porque es una enfermedad rarísima, pero realmente tengo 2 clientes a quienes les ha sucedido, ¿no? Pero entonces ahí hay otros 170 millones de pesos para atender ese padecimiento. Entonces son 170 millones de pesos por persona por padecimiento. Para que te los acabes, está muy complicado. De hecho, tengo clientes que son médicos y me han hecho el comentario, oye Alex, es que neta no hay cuerpo humano que aguante 50 millones de pesos de cirugía, 50 millones de pesos de tratamiento, no hay cuerpo humano que los aguante. Me han hecho el comentario mis clientes que son médicos, que son doctores, pero ¿qué crees?
en tu casa, ¿cuántos médicos hay? Y la respuesta hacia estos doctores es, bueno, pues tú que eres médico, tienes ese conocimiento y a lo mejor tú fríamente podrías decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, esto no tiene solución y pues no vamos a vender otra casa ni nos vamos a endeudar con otro $1,000,000 para resolver este tema. Pero los hijos o los demás familiares que no tienen ese conocimiento técnico que tú tienes como doctor, pues claro, el hospital va a decir, oye, podemos intentar esto, podemos intentar lo otro y vamos a ver si esta magia funciona. Y claro, mientras tú sigas pagando, pues se siguen haciendo los intentos que muchas veces podrían ser ya no necesarios porque neta ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero bueno, eso lo saben algunos médicos. Ahora bien, si nosotros no tenemos ese conocimiento, pues no pasa nada. A final de cuentas nos estamos atendiendo con doctores y ya sabemos que sí necesitamos una póliza de gastos médicos mayores, aunque sea para los primeros $1,000,000 en una enfermedad catastrófica, ¿no? Entonces, la suma asegurada de estar sin límite, ahorita lo que pudieras hacer en tu renovación es quitar esa suma asegurada sin límite y ponerte una suma asegurada que esté topada, es decir, que ya esté en los $170,000,000. Si vas a contratar por primera vez un seguro médico, ya no te van a ofrecer suma asegurada sin límite porque las aseguradoras ya no ofertan la suma asegurada sin límites. Ya todas las sumas aseguradas están topadas, ¿no? Puedes contratar desde 200, 300 mil pesos hasta 170 millones de pesos de suma asegurada. Entonces, ahí hay quienes me dicen, cuando hago una cotización, me dicen, oye Alex, pero es que la póliza me salió muy cara tu cotización porque me le estás poniendo suma asegurada de 170 millones de pesos. Y literal, si vemos una cotización de una suma asegurada de 1,000,000 de pesos contra 170 millones de pesos, la diferencia del costo del seguro es como de 2,000 pesos al año. Entonces, literal, no vale la pena que sacrifiques el tema de suma asegurada por tener una prima un poquito más barata. O sea, neta, eso no vale la pena. No vale la pena que sacrifiques suma asegurada por el precio de tu seguro médico. Ahora, otra cuestión importante que tenemos que ver en las pólizas de gastos médicos mayores es lo siguiente: el nivel hospitalario. O sea, ¿a qué hospitales me puedo ir? El nivel hospitalario es bien importante porque hay quienes dicen, ya tengo seguro de gastos médicos mayores, déjame meter esta clínica, déjame meter este hospital, y te metes a veces a un hospital que no pertenece a la red de la aseguradora o que no está en la disposición de trabajar para o con seguros de gastos médicos mayores, y ahí luego te metes en camisa de 11 varas porque luego es un show o es más complicado cobrar ese siniestro a la aseguradora. Entonces, recomendación, y aquí casi no se ve, déjame lo borro y a ver si me encuentro otro plumón que raye un poquito más fuerte. Aquí lo vamos a poner, si no lo vamos a hacer así, mira, le vamos a poner nivel, así, nivel hospitalario. O sea, ¿a qué hospitales te puedes ir dentro de la póliza de gastos médicos mayores? En ese nivel hospitalario, normalmente todas las aseguradoras en todo México, ojo, dicho sea de paso, te lo recuerdo porque si me estás viendo desde otro país, estoy hablando desde México, desde la zona metropolitana de Guadalajara, y esta plática, esta información te va a funcionar, a lo mejor te va a servir algún tip que escuches, pero está enfocada a productos de México, ¿va? Entonces, en el tema del nivel hospitalario, tú podrías decir, me quiero ir a cualquier hospital de México. O sea, no importa si estamos en Cancún o no importa si estamos en Tijuana, en cualquier hospital me quiero atender. Bueno, pues entonces pones un nivel hospitalario que no tenga restricción de hospitales para que te puedas ir al que sea, ¿no? Normalmente ahí entran los hospitales que tienen, pues ahora sí que sus precios más elevados. Todas las aseguradoras van a clasificar los hospitales, no porque sean buenos, no porque sean malos, no porque los médicos sean chafas, no porque los médicos sean la eminencia, no. Están clasificados los hospitales, literal, por lo que cobran, ¿no? Por el tabulador o las tarifas que tienen. Ahora sí que los hospitales más caros, pues los mandan a un tabulador o a un nivel hospitalario un poquito más alto. Los de, pues ahora sí, los que están en la gama media de los precios, pues van a estar en el nivel intermedio,
de tu aseguradora, y los hospitales más accesibles, ojo, repito, no porque sea más accesible significa que es chafa o que no es bueno, los más accesibles pues van a tener el primer nivel, ¿no? O sea, el nivel más accesible también dentro de la clasificación de los hospitales en tu aseguradora. Entonces, el nivel hospitalario, puedes irte a cualquier hospital si así lo eliges, pero tu póliza va a subir de precio. Si quieres bajar el precio de la póliza de gastos médicos mayores, lo que sería, o lo que correspondería hacer, sería restringir el nivel hospitalario para reducir el precio de esa póliza de gastos médicos mayores, ¿va? Ahora, otro punto importante que también me va a definir el precio de la póliza de gastos médicos mayores son las coberturas. Ay, este plumón ya lo voy a tirar. Las coberturas adicionales o coberturas con costo, ¿no? Lo vamos a poner aquí. ¿Qué diferencia? Coberturas. A ver si al rato lo puedo borrar. Adicionales. ¿Va? Las coberturas adicionales son estas coberturas que tú le puedes agregar a tu póliza de gastos médicos mayores. Vas a tener una mejor póliza, pero te va a costar un poquito más. A mí me gustan los coches y me gusta poner el ejemplo con los coches. Imagínate que tú quieres una camioneta y llegas, no sé, a la Mazda y preguntas por la Mazda 5. Entonces llegas y preguntas por la Mazda 5 y te dicen, empieza en 600,000. Oye, ¿y la de allá qué es? Se ve más bonita. Es Mazda 5 también, pero esa cuesta 900,000. Oye, ¿por qué si por fuera las veo casi iguales? Porque una me cuesta 600 y la otra me cuesta 900. Y entonces empiezas a ver más a detalle las diferencias. Una va a traer rines deportivos, bolsas de aire, quemacoco, turbo, híbrida, asientos de piel, que no se notan a simple vista hasta que los ves con detalle y dices, ya vi, por eso me cuesta más cara. Bueno, dentro de la póliza de gastos médicos mayores, tú puedes agregar coberturas que van a subir el precio de tu póliza, pero van a hacer que tu póliza sea mucho mejor. Por ejemplo, la primer cobertura, no te voy a explicar aquí todas las coberturas, porque para esto ya tengo un canal en YouTube donde hablo ya más específico de cómo funciona la póliza de gastos médicos mayores. Me puedes buscar en YouTube como My Money Wins y ahí puedes encontrar este tutorial de cómo funciona específicamente la póliza de gastos médicos mayores y todas las coberturas adicionales que puedes contratar. Pero de entrada, la que te voy a compartir en este momento, a todas las personas les sugiero que la tengan, sin excepción. Es la cobertura de eliminación de deducible en caso de accidente. Y ahorita te voy a explicar cómo funciona el deducible, qué es el coaseguro, qué significa que tengas un deducible anual, qué significa que tengas un coaseguro anual. Todo eso lo vamos a ver ahorita, porque son puntos bien importantes que si no los conoces, vas a renegar porque el precio de tu póliza de gastos médicos mayores es muy alto, sube cada renovación, pero entonces cuando entiendes todos estos conceptos, le puedes decir a tu agente de seguros, oye, la póliza subió mucho de precio, vamos a revisarla y quiero que modifiquemos estas cosas para poder reducir el precio de tu póliza de gastos médicos mayores. Te conviene mucho conocer estas palabras, estos términos, para que le puedas hablar en el mismo idioma a tu agente de seguros y que entonces le digas, oye, quiero que baje. Y ya si la respuesta es, no, es que no se le puede hacer nada, no puede bajar. No, sí, mira, tengo esta suma asegurada, es de tanto, la quiero quitar, yo quiero una suma establecida, que tenga un límite. Oye, es que tengo este nivel hospitalario, ¿sabes qué? Ahorita le voy a bajar al nivel hospitalario, me voy a ir a este otro nivel, o cuáles son los niveles que hay, ¿no? Oye, esta cobertura adicional ni la quiero porque ni la utilizo, pero si no conoces estos términos, pues a veces estás pagando una póliza de gastos médicos mayores que literal no necesitas. Es como regresarme al ejemplo del coche. Oye, yo quiero comprar un coche y llego y te vendo una, no sé, una camioneta GMC, una Suburban, ¿no? Por el ejemplo, por el tamaño, y dices, no, pero es que es mucha camioneta para mi hijo, nada más la quiero para que vaya y que venga a la escuela. Pues entonces lo podemos mandar y que vaya y regrese de la escuela en un March o en un Aveo, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces a veces estás pagando una póliza de gastos médicos mayores muy grande que realmente no la necesitas y ni la estás desquitando. Entonces,
Primera cobertura adicional, que esa sí te digo, esa no la puedes mover. Lo más recomendable es que siempre la tengas, es la cobertura de eliminación deducible en caso de accidente. Esta cobertura lo que va a hacer es que si tú tienes un accidente no tengas que pagar el deducible. Repito, si tienes un accidente no tengas que pagar el deducible y directo entra la aseguradora, ¿va? Si no tiene tu póliza de gastos médicos mayores la cobertura de eliminación de deducible en caso de accidente, pídele a tu agente que la agregue de manera inmediata en la siguiente renovación, ¿va? Porque ahí estás corriendo un riesgo bastante fuerte. ¿Quién no está expuesto a un accidente? Yo me acabo de accidentar ahora en diciembre y fue en mi misma casa, ¿no? Entonces, ponle la cobertura de eliminación deducible en caso de accidente. Ahora bien, acuérdate que cada cobertura hace que el costo de la póliza se incremente y cada cobertura, pues si hay varios integrantes y agregas la cobertura para los 5, pues todos van a tener ese incremento, ¿no? Ahora bien, hay coberturas como asistencia en el extranjero, que si eres una persona que viaja mucho fuera de México, pues sí recomiendo que la tengas por si te llega a pasar algo en el extranjero, te puedas atender, te estabilices, te regreses a México y continúes tu atención médica en el país, ya acá en México. Normalmente estas coberturas, la de asistencia en el extranjero, te cubre como por $100,000 con un deducible a veces de 100 o a veces de, sí, es como de 100, $150 el deducible y te cubren hasta por $100,000. Literal es como para que te estabilices, te puedas regresar a México y continúes tu atención de acuerdo a la zona que tienes contratada tu póliza de gastos médicos mayores. Recuerda que las pólizas de gastos médicos mayores son en territorio nacional. O sea, si tú vives en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Chiapas y andas dentro de México, no tienes ningún problema. O sea, si te vas de vacaciones a Los Cabos, a Cancún, a Puerto Vallarta, no pasa nada. Tu póliza de gastos médicos mayores te atiende en todo territorio nacional. Y hay ciertos convenios para todos los que están pegaditos a Estados Unidos. Hay un acuerdo ahí de franja fronteriza donde incluso te puedes mover a algunos hospitales que no están literal en el territorio nacional, pero hay ciertos convenios y tenemos que revisarlos en cada caso particular. Ojo, entonces la cobertura de asistencia en el extranjero sí recomiendo que la tengas si eres una persona que viaja mucho al extranjero. Esta cobertura de asistencia en el extranjero te va a servir para estancias menores, ojo, estancias menores a 3 meses, ¿va? Si tú sales de México y te vas y te paseas y todo, pero duras más de 3 meses y te sucede algo, ya no va a aplicar la cobertura de asistencia en el extranjero porque tiene una limitante de tiempo que son 3 meses. Oye, pero es que yo me quiero ir a estudiar o voy a trabajar en el extranjero, me ofrecieron chamba en Dubái, me ofrecieron chamba en Argentina, Estados Unidos, Canadá, a donde sea que te hayan mandado a trabajar o a donde sea que te quieras ir a estudiar al extranjero. Si tu estancia fuera de México va a ser mayor a 3 meses, ahí lo que recomiendo es que no tengas la de asistencia en el extranjero, que tengas una cobertura especializada precisamente para estudiantes y trabajadores en el extranjero. Esta cobertura te va a funcionar si tu estancia es mayor a 3 meses, pero menor a 1 año, ¿va? Literal, se los adelanto, esta cobertura casi hace que se duplique el precio de tu póliza de gastos médicos mayores. Oye, ya me habían cotizado mis gastos médicos mayores, soy Alex, 40 años, hombre, y pues territorio nacional me salía en 15,000 pesos, pero le puse la cobertura de estudiantes y trabajadores en el extranjero y casi se me fue a los 30,000 pesos, casi al doble. Sí, porque esa cobertura hace que tengas póliza de gastos médicos mayores en territorio nacional y literal que tengas póliza de gastos médicos mayores en el extranjero durante todo el tiempo que vayas a estar allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí recomiendo que si vas a estar fuera del país, veas más o menos cuánto tiempo vas a estar. Ahora, un tip, ahí te va. Puedes tener tu póliza de gastos médicos mayores. O sea, si no te vas a ir a estudiar o trabajar fuera de México, la puedes tener sin esa cobertura. ¿Para qué la pagas si no la vas a utilizar? Y puedes tener también la cobertura o puedes evitar tener la cobertura de asistencia en el extranjero porque esa se puede agregar en cualquier momento a tu póliza. Entonces, digamos que no la vas a estar utilizando ahorita porque tu póliza se acaba de renovar en enero
y no la quieres utilizar ahorita, pero sabes que en septiembre vas a hacer un viaje, pues te esperas hasta septiembre, haces el trámite, agregas la cobertura y listo, ya vas a tener la cobertura y nada más la pagaste los meses que la tuviste a partir de que se activó, ¿no? Y ya he planeado dejar a mi asesor para que me quite la cobertura de asistencia en el extranjero. Entonces, estas son las cosas que tú puedes estar haciendo para cuidar el precio de tu póliza de gastos médicos mayores, ¿no? Ahora, son 7, 8 coberturas que normalmente le puedes agregar a todas las pólizas de gastos médicos mayores. Ojo con las coberturas dentales, porque aquí siempre me preguntan, oye Alex, ¿me puedo atender? Casi siempre todo el tema dental es una exclusión en pólizas de gastos médicos mayores, a menos de que tengas contratado una cobertura premium o especializada en el tema que tiene que ver con, pues ahora sí que con el tema dental, ¿no? Con odontología. Porque todas las pólizas, o la gran mayoría, te dan una cobertura dental básica y te la dan gratis. Literal, cada aseguradora tiene ahí un catálogo con ciertos tratamientos o ciertos procedimientos dentales que te los da incluso gratis o con descuentos del 70, 80, 90%. Literal, son 8 o 10 tratamientos que es para que tú conozcas al proveedor dental de la aseguradora. Ahora, si ya eres una persona que neta va a desquitar muchísimo el tema de la cobertura dental porque todo el tiempo está yendo al dentista, pues ahí sí recomiendo contratar la cobertura dental especializada o premium, ¿va? Y en ese sentido, ahí, si no la vas a utilizar, pues ¿para qué se la pones, no? Vuelvo a la camioneta, al ejemplo de la camioneta. Oye, pues voy a comprar una camioneta para que mi hijo vaya y venga a la escuela, pues mejor no le compro la camioneta, mejor le compro un carrito para que vaya y que venga. Ya si nosotros como familia queremos viajar, pues ya ahí sí buscamos un tema de camioneta, ¿no? Y a lo mejor luego ya como familia dices, ¿para qué quiero los 8 cilindros, etcétera, ¿no? En la póliza de gastos médicos mayores es lo mismo. Hay que armar un traje literal a la medida. Entonces vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a dejar ahorita ya de lado las coberturas adicionales. Ay, mira, sí se dejó borrar. Mancha poquito, pero sí se dejó borrar. Entonces vamos a pasar a lo que viene siendo el deducible y coaseguro, porque literal, este es uno de los principales factores que mueve el precio de una póliza de gastos médicos mayores, el deducible y el coaseguro. Ya dijimos ahorita que podemos tener una suma asegurada sin límite en las renovaciones porque ya no se puede vender sin límite, pero esto es algo que está encareciendo muchísimo las pólizas de gastos médicos mayores. Si tu póliza de gastos médicos mayores te llegó la renovación súper carísima y tienes suma asegurada sin límite, dile a tu agente de seguros que ya no quieres la suma asegurada sin límite y que ya quieres tener, pues ahora sí que es suma asegurada establecida, 100 millones, 150, 170, lo que te corresponda, pero quita la suma asegurada sin límite y vas a ver que le das un buen bajón a la prima de tu seguro. Ahora, acuérdate que también puedes bajar el nivel hospitalario. Es que yo tenía contratado, pues ahora sí que el nivel más alto, traía los Mercedes-Benz, los BMW, pero ya me di cuenta que pues también me puedo ir en otros carritos como, no sé, Chevrolet, Nissan, etcétera. Bueno, está bien, ya no quieres el nivel hospitalario más alto, vámonos al del rango medio o al más básico. Recuerda que no hay doctores chafas ni hay hospitales chafas, simplemente están clasificados por el precio que normalmente cobran, ¿va? Ahora, en ese sentido, vamos a pasarnos ya directo al punto más importante que mueve, o sea, este es el factor más importante que te va a mover el precio de tu seguro de gastos médicos mayores. Este factor es el tema de deducible y viene acompañado con algo que se llama coaseguro. Ahorita te voy a explicar qué es el deducible y qué es el coaseguro, ¿va? Entonces vamos a ver deducible y coaseguro qué son y por qué mueven tanto el precio de una póliza de gastos médicos mayores. Literal, tu deducible y tu coaseguro van a ser el factor que más te va a mover el precio de una póliza de gastos médicos mayores. Obviamente también hablamos de la edad, pues no cuesta lo mismo una póliza para una persona hombre de 30 años que una persona hombre de 65. No cuesta lo mismo un seguro de gastos médicos mayores para una mujer de 25 que para una mujer de 60, ¿no? Acuérdate, influyen muchísimos factores en el precio de una póliza de gastos médicos mayores, pero
O sea, hombre, mujer, fumas, no fumas, cuántos años tienes, todo eso va a influir. Pero nos estamos metiendo ahorita a los temas o a los términos técnicos que a veces no dominamos y que pues, nos llega la renovación y híjole, otra vez y subió tanto. Sí, 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 sí. Pero entonces, dominando estos temas o conociendo un poquito estos temas, podemos decirle a nuestro agente de seguros que moverle para tratar de que la póliza baje de precio, ¿no? Ya sé que ahora sí ya pasa como en la gasolina, ¿no? Que, oye, ponle de la cara y agarran la roja. No, esa es la carísima. La verde es la cara, ¿no? Las pólizas de gastos médicos mayores están caras y las renovaciones están carísimas. Médicos mayores, ¿no? Oye, pero que está el IMSS y está el sistema de seguridad social, sí, está ahí. Bien o mal, yo he tenido experiencias positivas y negativas. La salud de por medio de nuestros familiares más importantes, pues creo que sí queremos una atención más rápida, aunque cueste, y por eso es recomendable sí tener tu póliza de gastos médicos mayores, ¿va? Oigan, si ya han llegado hasta acá en este video, les voy a pedir que no se lo queden. ¿A qué me refiero con esto? Pues dale like, toca la pantallita, ahí ayúdame, creo que eres tú, Juan Carlos. Si me puedes ayudar a estar tocando la pantallita para que salgan algunos corazoncitos y le llegue la notificación a más personas, para que se vengan acá a este like, porque de verdad estamos compartiendo información que es muy relevante, es muy valiosa y créeme que puede hacer toda la diferencia en el tema de tu seguro de gastos médicos mayores. Si estás viendo la grabación, pues compártelo y envíaselo a tus amigos y familiares que los escuchas que andan renegando ahí con el costo de su póliza de gastos médicos mayores. O si tú ya tienes y tienes algún amigo familiar que no tiene gastos médicos mayores, pero tú ya sabes la importancia de tener un gastos médicos mayores, pues mándale el videito y dile, oye, escucha a Alex un ratito para que veas algo de lo que te comparta, creo que puede ser de valor. Entonces continuamos. ¿Qué es el deducible? Ok, vamos a poner aquí como que el deducible es una cantidad. Dije que ya no iba a agarrar y me equivoqué. El deducible es una cantidad específica que se pacta y que se va actualizando año con año. El deducible es una cantidad específica. El coaseguro es un porcentaje. Esto nos tiene que quedar súper claro. Porque luego a veces cuando estoy platicando con personas que ya tienen su seguro de gastos médicos mayores, no encuentran la diferencia entre el deducible y el coaseguro, y luego todavía dicen que el coaseguro es algo muy raro y extraño y es a veces un poquito complicado de entender para las personas, pero no te preocupes, no pasa nada. Principal diferencia, deducible es una cantidad fija establecida. Coaseguro es un porcentaje fijo establecido, ¿va? Ahora, voy a poner un ejemplo de una cuenta de hospital para poder hacer más gráfico y que sea más fácil entender la diferencia entre deducible y coaseguro. Entonces vamos a ver lo siguiente. Imagínate que llegaste al hospital por una urgencia médica que literal no te iba a quitar la vida, pero sí era algo complicado, ¿no? Una apendicitis y pues se te reventó, te tuvieron que hacer lavados de estómago y te quedaste unos 3, 4 días, una semanita en el hospital. El chiste es que se te hizo una cuenta de hospital de 200,000 pesos. Estos 200,000 pesos es tu cuenta de hospital, ¿va? Aquí le vamos a poner cuenta de hospital. Ahora, imagínate que tú tenías un deducible contratado y aquí lo vamos a poner. Aquí va nuestro primer concepto, es el deducible contratado de 50,000 pesos. Ese es tu deducible, 50,000 pesos. Entonces, ¿cómo va a funcionar o qué va a suceder? Esta es tu participación. El deducible es una cantidad que ya establecimos con la cual tú vas a participar en un siniestro y a partir de esa cantidad va a entrar la aseguradora. Antes no, ¿va? O sea, todo lo que gastas en un siniestro atendiendo un padecimiento tuyo de salud, pero es menor al deducible, no entra la aseguradora. La aseguradora va a entrar hasta que rebases el deducible que tienes contratado. Y entonces a estos 200,000 yo les quito estos 50,000 porque es tu participación y me queda una cuenta por pagar de 150,000 pesos. Ahora sí, a estos 150,000 pesos les vamos a aplicar nuestro porcentaje, que normalmente tenemos un 10% de coaseguro.
esto significa que el coaseguro es una participación adicional que tú tienes en el siniestro. O sea, en el siniestro participas con deducible y con coaseguro. La cuenta de hospital fue de 200,000, tu deducible es de 50,000 y la cuenta por pagar fue de 150,000 pesos. A esos 150,000 pesos le sacamos el 10% de coaseguro que tenemos contratado. Ojo, aquí te voy a compartir algo especial. En las renovaciones puedes hacer que el porcentaje de coaseguro que sea del 15%, del 20%, para reducir el precio de tu póliza. Obvio, si subes tu porcentaje de coaseguro en un siniestro, vas a participar con más dinero, te va a tocar participar con más. Pero mientras no uses la póliza, pues tienes una póliza que es más accesible en precio, es más barata y es dinero que te puedes estar ahorrando. Ahora bien, si estos 150,000 implican un 10% de coaseguro, pues yo entonces estaría participando con 15,000 pesos más. Y al final, ¿con cuánto participé? ¿Con cuánto dinero participé en este siniestro? Pues tendría que sumar tendría que sumar mis 50,000 de deducible más mis 15,000 de coaseguro. Literal, yo terminé participando con 65,000 pesos. O sea, de esta bronca de 200,000, de esa apendicitis ahí complicada, que se reventó, hicieron lavados y nos quedamos varios días en el hospital. Ok, yo asegurado pongo 65,000 pesos y la aseguradora va a poner la diferencia contra los 200. En este caso, la aseguradora estaría poniendo 135,000 pesos. Y así es como vamos a utilizar nuestra póliza de gastos médicos mayores. En una bronca de 200,000 pesos, yo tenía mi deducible de 50,000, mi coaseguro del 10%, me tocó pagar otros 15,000 pesos, pero la suma de toda mi participación, mi deducible y mi coaseguro fueron 65,000 pesos. Aquí están. Entonces, de esos 200,000, yo puse 65,000 y la aseguradora puso 135,000 pesos, ¿va? Ahora, esto es un siniestro pues pequeño, no es catastrófico. Vamos a poner el ejemplo con un siniestro catastrófico, o sea, algo que de verdad nos puede poner en aprietos, ¿no? Que dices, híjole, neta, esto sí está bien canijo, porque no sabemos cómo le vamos a hacer para pagar. Y imagínate que te toca pagar una enfermedad catastrófica, no sé, un cáncer de 5 millones de pesos, una insuficiencia renal que ya tiene varios años y que lleva medicamentos muy caros, un tema de cardiología que implica mucho medicamento mensualmente, algo complicado que digas, híjole, aquí se nos hizo una cuenta de hospital de 5 millones de pesos. O sea, esa fue la cuenta de hospital, 5 millones de pesos, ¿va? No te preocupes, no pasa nada. Aquí tú tienes tu mismo deducible de 50,000. O sea, tú vas a participar con esos 50,000 pesos. Y la diferencia por pagar serían 4,950,000 pesos. Y aquí es donde viene entonces, estará el deducible. Y aquí vamos a sacar el coaseguro, que dijimos que era un 10%. Y entonces puedes pensar, oye Alex, tengo que pagar 495,000 pesos de coaseguro. Eso es muchísimo dinero. Sí, ya sé que es mucha lana, 495,000 pesos, pero ¿qué crees? No vas a pagar estos 495,000 pesos de coaseguro porque las aseguradoras normalmente tienen un tope de coaseguro. Entonces, en este caso, participarías con el tope de coaseguro, que ahorita, no sé, por ponerte un ejemplo, el tope de coaseguro en Seguros Monterrey anda en 97,000 pesos. Entonces, no pagarías nunca en ese siniestro más de 97,000 pesos por concepto de coaseguro. Oye, Alex, entonces, ¿con cuánto termino participando en una bronca de 5 millones de pesos? ¿Cuánto sería mi participación? Bueno, si sumamos tu deducible de 50,000 y le sumamos los 97,000 de tope de coaseguro, literal, tú pusiste 147,000 pesos para una bronca de 5 millones de pesos y la aseguradora, déjame agarrar mi calculadora, puso
Tú pusiste 147,000 pesos, la aseguradora estaría poniendo, déjame te doy el dato exacto, vamos a agarrar aquí la calculadora y vamos a poner 5 millones menos 147,000. Tú pusiste 147,000 pesos y la aseguradora tiene que poner 4,853,000 pesos. O sea, literal, te sacaste la lotería en sentido contrario con un tema de una enfermedad catastrófica muy complicada, pero a pesar de que la cuenta de hospital fue de 5 millones de pesos, tú igualito pusiste tu deducible de 50,000, el coaseguro se fue a 495,000, pero aplicamos el tema del tope de coaseguro, tu participación total 50,000 más 97,000, 147,000 pesos es lo que te toca a ti, y la aseguradora estaría poniendo 4,853,000 pesos. Entonces, algunos movimientos que tú puedes hacer en cada renovación anual es pedirle a tu agente de seguros que te suba al siguiente nivel de deducible o a los siguientes 2 niveles de deducible para poder bajar el precio de la póliza de gastos médicos mayores. Estas son algunas cuestiones que tú puedes usar y aplicar en el tema de gastos médicos mayores para que si la renovación te llegó muy elevada, despreocúpate, no pasa nada. Hay algunas cuestiones, hay algunas cosas que podemos hacer, algunos cambios que podemos aplicar a la póliza para que no sea tan cara, ¿va? Y por último, quizás ya lo hacías, quizás no, una recomendación que te voy a dar es que puedas pagar, si está en tus posibilidades. Las pólizas de gastos médicos mayores están hechas para que se paguen de manera anual. Entonces, lo ideal sería que tu póliza tengas la cotización y la pagues de manera anual. Yo sé que a veces hay personas que dicen, híjole, pues es que la anualidad me cuesta un poquito más de trabajo, no lo tengo en los planes, entonces lo pagan mensual, trimestral o semestral. Y está bien, es válido. Pero si tienes la posibilidad, la recomendación es que lo pagues de manera anual, porque si tú fraccionas a mensual, trimestral o semestral, la aseguradora te va a cobrar algo que se llama recargo por pago fraccionado. Si pagas de una manera diferente a anual, te van a cobrar algo que se llama recargo por pago fraccionado. Y ese recargo por pago fraccionado a veces es del 7 al 9% aproximadamente, dependiendo de cada póliza, pero hay un 7 o 9% extra que pagas en la póliza de gastos médicos mayores si lo pagas de manera semestral, trimestral o mensual. Entonces la recomendación va a ser que en la medida de lo posible pagues de manera anual, ¿va? Vamos a dar por finalizado el live. Todo el tiempo tuviste aquí arriba los datos donde me puedes contactar si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario, si tienes algún caso específico que quieras que revisemos a detalle. Ya llegó la renovación de tu póliza, el asesor no te hace caso, quieres hacer algún cambio pero no puedes. Puedes consultarme totalmente gratis y te puedo decir si hay o no posibilidades de hacerle cambio a esa póliza y te puedo emitir una recomendación de cuáles son los cambios que si fuera mi póliza yo haría para poder reducir el precio de la renovación de tu póliza de gastos médicos mayores. Y si llegaste hasta acá y aún no tienes póliza de gastos médicos mayores, pero te interesaría proteger de manera adecuada la salud de toda tu familia y el patrimonio que ya has logrado acumular durante toda tu vida productiva, pues contáctame para hacerte cotizaciones con diferentes empresas, con diferentes productos. Vemos diferentes niveles hospitalarios, sumas aseguradas, deducibles, coaseguros y diferentes formas de pago para que a final de cuentas podamos armar un traje a tu medida y puedas proteger de manera adecuada tu salud y la de tu familia, así como todo su patrimonio. Yo soy Alex Gutiérrez, dale compartir y envíaselo a todas las personas que conozcas. Nos vemos en el siguiente video.